Ok, nos encontramos exponiendo la primera carta a Timoteo y como ustedes saben hemos estado desarrollando el capítulo número 5, donde Pablo se ha propuesto de manera particular, está dando algunas instrucciones con respecto a nuestras responsabilidades hacia los pastores, en este caso, o ancianos, en el contexto de la iglesia local. Recordemos que los ancianos, los pastores, ellos forman parte de la familia espiritual, por lo tanto, en este caso, los hermanos en la fe deben preocuparse por velar por ellos, por cuidar e incluso por evaluar su desempeño conforme a las cualificaciones que se demandan en el ministerio pastoral. En tal sentido, la semana anterior estuvimos explicando algunas consideraciones generales que el apóstol Pablo dirigía y a su vez también el enfoque era cuatro responsabilidades que el apóstol Pablo está dando en esta sección de 1 de Timoteo 5, 17 al 25. Consideramos dos la semana anterior. Consideramos el hecho de que es importante o es una responsabilidad de la iglesia en este sentido honrar a los ancianos o pastores y a su vez también guardar su testimonio ante murmuraciones o chismes malintencionados sin fundamento contra la irreprensibilidad de los hombres que el Señor llama a su servicio. Esto nos lleva a considerar también unas últimas dos responsabilidades que Pablo da a Timoteo en esta sección, a la iglesia en Éfeso y por ende también a todos los demás creyentes en general. Son cuatro responsabilidades que hemos estado considerando de la iglesia con respecto a sus pastores o con respecto a los ancianos en la iglesia. Hoy consideraremos la responsabilidad de disciplinarlos por su mal testimonio, la responsabilidad de reconocerlos por su trabajo y veremos algunas aplicaciones finales. Permítanme leer todo el pasaje completo de 1 de Timoteo 5, 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 25. Dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces, hemos considerado la responsabilidad de la iglesia con respecto a los ancianos, a los pastores, la responsabilidad de honrarlos debidamente, la responsabilidad de guardar su testimonio, y el siguiente punto es la responsabilidad de disciplinarlos por su mal testimonio. Eso vamos a considerar en los versículos 20 al 21. Probablemente el contexto de 1 de Timoteo, o mejor dicho, probablemente un contexto como quizás haya actualmente en nuestro entorno, un contexto donde en algunos casos todo es amor y paz, estas expresiones de Pablo pueden sonar muy duras, muy drásticas e incluso pueden ser juzgadas como una falta de amor. Pero no nos equivoquemos en juzgar prontamente las palabras de Pablo. Bajo ningún concepto, este proceso de disciplina busca hacer daño a estos hombres a exponerlos públicamente. Más bien es una demostración de amor, pero es una demostración de amor que procede de amar primeramente la verdad, de amar a Dios y de amar a su iglesia. Por lo tanto, las acciones que se proceden o que se recomiendan tomar, y no solo que se recomiendan, que se ordenan tomar, estas acciones pretenden tener muy en alto el nombre del Señor y pretenden tener muy en alto también la estima del pueblo que lo representa. El texto anterior ya se ha preocupado, el versículo anterior al 21, que estamos considerando, el 20, en este caso el 19, ya se preocupó de considerar aquellos líderes que tienen una
un buen testimonio, más bien había que guardar ese testimonio. Ese texto se preocupó de guardar el testimonio de estos siervos fieles y de llevar a cabo un proceso de disciplina adecuado. Sin embargo, esto también puede ser tomado por algunos y no se puede permitir que unos malos líderes pretendan valerse de esta medida de protección, pretendiendo evitar las consecuencias de sus recurrentes actos. En ese sentido, la responsabilidad de la iglesia es que algunos malos líderes que pretenden valerse de esta medida hay que detenerlos. La iglesia tiene la responsabilidad de ejecutar una disciplina bíblica y este ha sido el tema de Pablo a lo largo de toda la carta. Pablo ha estado tratando el tema de reprender o en este caso de detener a esos falsos maestros. Eso lo vimos en 1 Timoteo 1, capítulo 1, versículos 3 al 4, donde dice lo siguiente: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación, que es por fe, así te encargo ahora. Y ahí mismo en el capítulo 1, versículo 20 dice, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Entonces vemos que la disciplina, en este sentido, que Pablo está considerando, es parte de la misma carta como tal, y lo que él ahora está expresando o ordenando en este capítulo 5 no es nada nuevo. Entonces, ¿quiénes son aquellos líderes que se diferencian en su moral y ética de los anteriores? Ya hablamos de los líderes en los cuales hay que guardar su testimonio, pero aquí está refiriéndose a otro tipo de líderes que mantienen una diferencia radical con los anteriores. ¿Quiénes son estos líderes? Bueno, el texto dice, el versículo 20 menciona, dice, los que persisten en pecar. A los que persisten en pecar. Así como se debe proteger a los ancianos de las falsas acusaciones, eso no significa que todos los ancianos o todos los pastores reciben alguna inmunidad sobre verdaderas acusaciones. Algo como yo soy pastor, a mí nadie puede decirme nada, no está dentro de lo que Pablo está mencionando ahora. Los ancianos que persisten en pecar deben confrontar o deben ser confrontados y deben afrontar las consecuencias, y eso es importante considerarlo. Ahora, aquí no se menciona ningún pecado específico y es algo importante a tener en cuenta. Es decir, no podríamos decir que Pablo está aquí argumentando una disciplina pública para para aquellos hombres que pecan de manera escandalosa. En este sentido, cualquier pecado cometido por un anciano que quebrante las cualificaciones que ya han venido mencionando en los textos anteriores, por ejemplo, 1 Timoteo 3, capítulo 3, versículos 2 al 7, donde se mencionaban las cualificaciones de los ancianos. Déjenme leerlo, 1 Timoteo 3, versículo 2 en adelante. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga en sujeción a sus hijos con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Estas son algunas de las cualificaciones que Pablo ya ha estado mencionando. Incluso hay otras más, cuando reprendía, en este caso, a los falsos maestros, a las acciones pecaminosas de los falsos maestros. Ellos habían sido confrontados porque se habían desviado a una vana palabrería. Ellos querían ser doctores de la ley sin la preparación de vida, sin la preparación correcta. Y algunos de ellos terminaron apostatando de la fe, enseñando doctrinas de demonio, como dice Pablo. Entonces, en este sentido, no se menciona un pecado específico por el cual estos ancianos deberían de ser confrontados de manera pública, pero el énfasis de Pablo en el versículo 20 es a los que persisten en pecar. Ahora alguien podría decir, si es así, todos los líderes y todos los creyentes debemos ser disciplinados, porque ¿quién no ha pecado? Bueno, no dice el texto los que pecan. El texto dice los que persisten en pecar, los que siguen pecando deliberadamente.
Los que persisten y continúan con las mismas actitudes y prácticas pecaminosas, a pesar de que han sido confrontados. Los que persisten en una actitud impenitente, es decir, se excusan y no evidencian un arrepentimiento genuino. A los que persisten en pecar, es a quienes Pablo se está refiriendo. Estos hombres públicos deben ser confrontados porque están persistiendo en una actitud pecaminosa. Y eso es lo que primero que menciona Pablo en el versículo 20. Estos son los hombres a los cuales tiene que ser dirigida esta disciplina. Y en este sentido la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo debe ser llevado a cabo esta disciplina a los ancianos? A estos ancianos que persisten en pecar. Bueno, el texto 20 también nos da la respuesta. Nos dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. La instrucción de Pablo es que deben ser reprendidos delante de todos. Este tiempo, este momento el cual menciona Pablo, esta reprensión, no es un tiempo para empezar a aplicar los primeros pasos de Mateo 18. Eso ya fue, porque ellos persisten en pecar. Hay un mal testimonio visible y público. Hay pecados que son evidentes para la iglesia. Por lo tanto, la iglesia, en este caso, a través quizás de otros ancianos o a través de su membresía, la iglesia es responsable de reprender, de exponer públicamente a los líderes que tengan un mal testimonio. Y hay por lo menos dos aspectos importantes para que esta instrucción sea de esta manera. Primero, los ancianos o pastores son personajes públicos. Por lo tanto, sus pecados son más visibles ante los demás. Los pecados de los personajes públicos, en este caso los ancianos o pastores, son más visibles ante los demás, son más visibles ante otros pastores, son más visibles ante la iglesia e incluso son más visibles delante de los no creyentes. Precisamente ese es uno de los problemas que enfrenta quizás nuestra actualidad. Y la iglesia, en el contexto evangélico actual, podemos ver muchos casos lamentables donde hay líderes que están ejerciendo un liderazgo aún con una actitud de persistencia en pecar, a la vista y paciencia de todos, sin que haya una iglesia que ejerza su responsabilidad. Y es allí donde vemos y donde se escuchan después de estos malos testimonios, donde vemos que se escuchan vituperios hacia el evangelio, vituperios hacia la iglesia, incluso hacia Dios mismo. Por causa de hombres públicos que pretenden sostener un liderazgo a pesar de su falta de moral y ética delante de las demás personas. Entonces, lo importante de entender aquí es a quién más se le va a quien más se le ha dado, ese es un principio básico, a quien más se les ha dado, más se le va a demandar. Es un privilegio servir al Señor, definitivamente, pero cuando este servicio es público, demanda mayores responsabilidades. De la misma manera, cuando lamentablemente sea necesaria una disciplina a estos hombres públicos, esta debe ser aplicada de manera más estricta, porque es necesario vindicar el nombre del Señor y de su iglesia ante los demás. Por ejemplo, Santiago 3.1 menciona, hermanos en Cristo, Santiago 3.1, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Entonces lo que vemos en la Escritura básicamente es una exposición de aquellos hombres públicos y específicamente cuando hablamos de aquellos que persisten en pecar, hay una corrección que debe ser de manera más estricta. Ahora, esta exposición debe ser, como dice, delante de todos, de manera pública, pero también dice el texto, para que los demás también teman. ¿Quiénes son estos demás? Bueno, en primera instancia, esto se refiere a otros ancianos o pastores para que ellos experimenten también el temor a Dios, porque esto hace alusión a un temor saludable en el corazón que nos ayuda a evitar el pecado y a obedecer al Señor, lógicamente. Entonces, estos demás se refiere en el sentido de a otros pastores o a otros ancianos, para que ellos también puedan temer, porque su labor demanda una gran responsabilidad.
Por ejemplo, Proverbios 9:10 menciona, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es un texto muy conocido. Entonces, hay sabiduría en ver la reprensión a otros por sus actitudes pecaminosas y evidentemente hay sabiduría en no hacer lo mismo. Proverbios 14:16 también menciona, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Por lo tanto, hay una implicación en este sentido de estos textos y específicamente lo que está mencionando Pablo, es necesaria esta reprensión por el bien de otros también, no solo por el bien de que es reprendido, que se solicita y se requiere su arrepentimiento, sino por el bien de otros que están a su alrededor. Entonces, a su vez también, cuando dice los demás, también se refiere a los demás creyentes que son testigos de todo lo que está sucediendo, a los demás creyentes que son testigos de esta amonestación. Estos demás creyentes también deben de tener temor a Dios, pero no es un temor, no es un simple temor al castigo, como quizás muchas veces podemos tener. No, es un temor, es un sentimiento consciente. Debemos estar conscientes de que hay una amenazadora realidad de que Dios aborrece la maldad. Dios aborrece el pecado. Eso es algo real. Hay amenazas reales en ese sentido de Dios con respecto al pecado y a aquellos que lo practican. Por lo tanto, es una conciencia en ese sentido para los demás también, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Hebreos 12:28 menciona, así que, Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, en este sentido, hay estos testigos, hay unos testigos que son otros ancianos en el contexto de la iglesia, esos demás, y también la iglesia como tal son esos demás. Pero a su vez también Pablo en el siguiente texto habla de otros testigos. Hay unos testigos terrenales de los cuales ya hemos hablado, pero también hay unos testigos celestiales. Pablo le recuerda a Timoteo y a la iglesia en Éfeso y a todos nosotros nos recuerda que todas nuestras acciones e incluso nuestras motivaciones reales, cuando se aplica disciplina o cuando se la recibe, todas estas que son aplicadas de manera justa, lógicamente, que por causa de un pecado reconocido, por causa de un pecado probado, todas estas acciones, estas motivaciones están a la vista en este caso de otros personajes. Pablo dice en el versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Hay unos testigos en el cielo. Y en tal sentido, la iglesia se encuentra delante de un tribunal celestial que está al tanto de todas estas cosas. La iglesia tiene la responsabilidad de llevar a cabo una disciplina sin prejuicios y que no sea parcial. Las resoluciones que se tomen en este sentido no deben ser determinadas con la intención de beneficiar o favorecer a alguien, por un lado, pero tampoco deben de ser ejecutadas con una actitud egoísta o de venganza. Pensemos en Timoteo, probablemente él tenía muchos retractores por la reforma que él estaba realizando en la iglesia en Éfeso. Y probablemente muchos de estos falsos maestros no lo veían bien a Timoteo y probablemente no lo trataron tampoco muy bien. Y cuando Pablo dice que se debe llevar a cabo esta disciplina, Timoteo debería estar muy consciente que esto no debería ser llevado en práctica bajo un corazón lastimado o herido por quizás las heridas que sufrió. Debe ser realizado sin parcialidad, debe ser realizado en este sentido, como menciona Pablo, sin prejuicios. ¿Por qué? Porque a la iglesia se le ha dado una autoridad en la tierra de representar a su Señor. Mateo 18 y 19 nos afirma aquello. Mateo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra
será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este texto se encuentra en el contexto de la disciplina eclesiástica, y lo que está diciendo, lo que está afirmando es que la iglesia tiene autoridad, que este texto lógicamente en otros casos ha sido malinterpretado, tomándolo como el sentido de atar o desatar demonios, lo cual no tiene nada que ver. Este texto se refiere a la disciplina, es decir, cuando la iglesia con la autoridad que se le ha dado ata, o en otra palabra, determina una disciplina, esa misma disciplina será ejecutada en el cielo. Lógicamente tiene que ser una disciplina de acuerdo a los principios escriturales. Cuando la iglesia dice y determina por las actitudes pecaminosas de alguien declararlo como gentil y publicano, lo mismo es reconocido en el cielo. La iglesia tiene una autoridad que le ha sido delegada en este sentido y de la cual debemos estar muy conscientes y ser responsables. Entonces, la iglesia representa al Señor y es al Señor a quien hay que temer, no a las reacciones de los hombres. Todo el cielo está interesado en la pureza de la iglesia. Hay un tribunal que está siendo testigo de nuestras acciones y del desempeño que llevamos a cabo en el gobierno de la iglesia. En este sentido, por ejemplo, MacArthur menciona lo siguiente: la iglesia que tolera a los ancianos que pecan para proteger su propia reputación en la tierra, perderá su reputación en el cielo. Y esa es una afirmación bastante contundente. Por lo tanto, es importante considerarlo. Las instrucciones que Pablo está dando en Primera de Timoteo pretenden precisamente proteger, en este caso, la reputación de la iglesia de Éfeso. Ellos habían actuado mal en primera instancia, no habían considerado cada una de estas explicaciones en las cualificaciones de sus líderes. La iglesia pretendía, en este caso, proteger esa reputación o guardarla o retomarla nuevamente delante de los hombres y delante del tribunal de Dios, ante el mundo mismo. Esto tendrá sus repercusiones, porque usted imagínese una iglesia con una mala reputación, ¿cómo podría, en este caso, ir y predicar el evangelio? ¿Cómo podría ir y hacer discípulos? ¿Cómo podría ejercer su gran comisión en este sentido? La iglesia hace bien, la iglesia actual incluso hace bien en escuchar el mandato de Pablo, de parte de Dios. Hay que establecer un orden en su iglesia, en una iglesia que limpió con su propia sangre. Ahora, es importante entender que hay dos esferas de autoridad que en iglesia local. Y estas esferas no chocan entre sí, no deberían de chocar entre sí. Más bien deben de trabajar de manera conjunta. Hay una esfera de autoridad que tienen los pastores o ancianos que Dios les ha delegado, pero también hay una esfera de autoridad que tiene la iglesia local a través de su membresía. Y esas dos autoridades deben de trabajar de manera conjunta para extender el reino de Dios. Eso es fundamental de comprender. Cuando hablamos de ejercer esta disciplina, bajo ningún concepto estamos hablando de sobrepasar una autoridad que no se nos ha dado, pero tampoco de sobrevalerse de una autoridad que sí se tiene. Veamos lo siguiente: la autoridad de los ancianos está condicionada por el hecho de que ellos mismos son miembros de la iglesia local. Aunque los pastores están sobre el rebaño, son al mismo tiempo miembros del rebaño. Por lo tanto, cada uno de los ancianos cada uno de los ancianos le ha sido conferido los mismos privilegios, está obligado a las mismas responsabilidades y está sujeto a la misma disciplina que todos los miembros de la iglesia. Así que cada anciano en particular está bajo supervisión de sus coancianos y es responsable ante la iglesia como un todo. Esto que menciono fue tomado de nuestra política eclesiástica en su artículo 6. Y lo que detalla básicamente es las responsabilidades de los líderes, de los ancianos. Nunca será fácil reprender a un líder que se encuentre en pecado. Sin embargo, Dios lo requiere así porque la santidad de la iglesia debe mantenerse. Esta es
una situación o una cuestión que se enfrentará la iglesia cada cierto tiempo. Y es importante que la iglesia defina si quiere guardar su propia reputación o si quiere guardar la santidad de Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de honrar a sus pastores, como hemos estado mencionando, que llevan a cabo eficazmente su trabajo. De la misma manera debemos ser responsables de guardar el testimonio de aquellos hombres piadosos ante las acechanzas del enemigo. De esta manera también somos responsables, como hemos mencionado, de amonestar públicamente a aquellos líderes que se prestan o que persisten en actitudes pecaminosas. Hacerlo va a ayudar a que la gloria de Cristo sea mostrada en la iglesia de mejor manera. Pero por último, el apóstol Pablo dirige ahora nuestra atención hacia una última responsabilidad hacia los ancianos. Debemos hacer un adecuado reconocimiento de quienes en verdad son llamados al ministerio y quienes no. En este sentido, debemos de considerar el siguiente texto, la última parte del texto que hemos estado leyendo en 1 Timoteo. 1 Timoteo 5, 22 dice lo siguiente: no impongas con ligereza las manos a ninguno. No participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. En línea con lo que ha sido mencionado hasta ahora, la iglesia tiene la responsabilidad de evaluar sabiamente a aquellos hombres que el Señor ha dado para que sean ordenados en el ministerio pastoral. Aunque el sentido pleno, o el sentido pleno en este caso, para que una iglesia esté ordenadamente y completa, debería tener una membresía definida, debería tener oficiales reconocidos y debería tener diáconos al servicio de la misma. Pero la ausencia momentánea de estos oficiales no debería apresurar los pasos o no debería apresurar los procesos de evaluación que son necesarios para los candidatos al ministerio. Es decir, que la necesidad de un oficial, la necesidad de un pastor, de un anciano, de un diácono, no debe motivar a la iglesia a saltarse los procesos bíblicos, que definitivamente son de mucha bendición y es una responsabilidad de la iglesia. Pablo advierte a Timoteo sobre la prudencia de no imponer con ligereza las manos a ninguno. Y también dice, ni participes en pecados ajenos. Esta actividad de imponer las manos sobre alguien en el contexto en el cual fue escrito, significa confirmar. Cuando se impone las manos, se está confirmando la idoneidad y se está confirmando o aceptando a esta persona para un ministerio público. Ahora, esta práctica de imponer las manos tiene sus raíces incluso en el Antiguo Testamento, cuando se imponían las manos, por ejemplo, sobre un animal que se sacrificaba para identificarse con él. Éxodo 29, 10 menciona: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Entonces vemos también en Éxodo 29:10 y en Levítico 4:15 lo mismo. Levítico 4:15, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. En este caso, la imposición de manos significaba colocar ceremonialmente las manos sobre el animal, pero esto era un significado o representaba que se traspasaba la maldición al animal, y esa maldición ya no estaba sobre las personas, en este caso sobre el pueblo. Lo mismo vemos también en el Antiguo Testamento con respecto a la imposición de manos a hombres, ya no a los animales en el sentido de los sacrificios que se hacían, sino a hombres. Vemos la imposición de manos en un sentido positivo. Números 8:10 dice: y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ahí mismo en Números 27:18 menciona: y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás manos sobre él. Por tanto, esta práctica no era nueva para la iglesia.
Esta práctica estaba siendo considerada o debería ser considerada cuando es dicha a los Éfesos. Ellos ya tenían una noción en este sentido de aquella práctica. Esta práctica era constante en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. En primera instancia, ellos ponían sus manos sobre los sacerdotes, o mejor dicho, los sacerdotes ponían sus manos sobre los animales que iban a ser sacrificados, y el pueblo ponía sus manos sobre los sacerdotes también, o aquellos que eran representantes de Dios delante del pueblo. E incluso es lo que está haciendo Moisés con respecto a Josué. En este sentido, eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Esta era la imposición de manos en aquella época. Pero en el Nuevo Testamento encontramos algo un poco diferente, aunque es la misma estructura. Vemos una imposición de manos, pero llevada a cabo por tres grupos diferentes en diferentes tiempos. En el Nuevo Testamento vemos que la imposición de manos fue en primera instancia de los apóstoles hacia los ancianos, o los apóstoles ordenando ancianos. Eso lo vemos en Hechos 14:23, cuando dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces vemos aquí a los apóstoles que estaban estableciendo y fundando iglesias. Ellos eran quienes ordenaron ancianos. Pero también vemos que otro grupo, en este caso los colaboradores o los delegados de los apóstoles, también llevaban a cabo esta imposición de manos. En Tito 1:5 menciona, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, como yo te mandé. Esto fue dicho a Tito y lo mismo fue dicho a Timoteo. Entonces, lo que vemos aquí en el Nuevo Testamento, en estos primeros dos puntos, es que la imposición de manos fue ejecutada por los apóstoles ordenando ancianos y por los delegados de los apóstoles ordenando ancianos. Sin embargo, el punto es que en la actualidad ya no tenemos ni apóstoles ni de delegados de apóstoles. Entonces hay un tercer grupo que impone manos ahora, y estos son los ancianos existentes en la iglesia local, son los que formalizarían o ordenarían a los candidatos que la iglesia ha reconocido con las cualificaciones necesarias para servir en el ministerio. Ya no hay apóstoles, ya no hay delegados de apóstoles, ahora lo que hay en cada iglesia local son ancianos, y ellos son los que tendrían que imponer las manos, en este caso, a aquellos hombres que sean ordenados para el ministerio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo de manera general sobre alguien que es llamado al ministerio? Bueno, una forma de reconocerlo de manera pública es esta imposición de manos. Y esta imposición de manos no debe hacerse con ligereza. Lamentablemente eso es algo que quizás en nuestro contexto vemos muy común. Hombres que son ordenados, entre comillas, de manera muy superficial, por supuestos profetas o por supuestos pastores, ordenando a otros pastores en contextos muy complejos y muy difíciles que no tienen nada que ver con una ordenación correcta de lo que la Escritura dice. No tiene que ver con un reconocimiento de la iglesia de esos hombres, no tiene que ver con un proceso adecuado en el reconocimiento de esos hombres. Entonces, vemos que esta práctica de imponer manos, lamentablemente en nuestro contexto, difiere mucho de lo que la Escritura dice. Pero para eso tenemos la Escritura. Es importante y es necesaria una profunda y piadosa investigación sobre cada uno de los candidatos. Pero esta investigación no es de acuerdo a mis opiniones personales o a mis puntos personales, sino que esta investigación es de acuerdo a los parámetros de la Escritura. Es necesario llevar a cabo un proceso, y esto hace que la iglesia participe de esa ordenación de manera adecuada, pero si no lo hace, la iglesia participa de esos pecados ajenos también. Porque la iglesia que no lleva a cabo estos procesos participa de estos pecados ajenos cuando no somos diligentes en reconocer con anticipación a los que trabajan entre nosotros. Hay por lo menos 4 aspectos que Pablo menciona. ¿Cómo debe ser llevada a cabo esta evaluación de los candidatos? ¿Cómo se debe evaluar a los candidatos al ministerio pastoral? Bueno, Pablo por lo menos menciona 4 aspectos en los últimos textos que él menciona. Dice, hay pecados que son visibles antes de emitir un juicio. También dice que hay pecados que serán visibles después. A su vez, hay buenas obras que son visibles antes de emitir un juicio.
y hay buenas obras que serán evidentemente visibles después. Entonces, en el primer punto, cuando Pablo dice que hay pecados que son visibles, o literalmente Pablo dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, el mantener una comunión genuina en el contexto de la iglesia local nos va a ayudar a reconocer claramente si alguien es apto o no para servir como anciano. En ocasiones, en esta misma comunión que podemos tener unos con otros, podemos evaluar desde ya ese proceso. Ni siquiera tiene que estar en un proceso alguien para estar evaluando eso. Pero en esa misma comunión que podemos tener unos con otros a lo largo de la vida cristiana en la iglesia local, podemos reconocer si alguien ni siquiera debería empezar o iniciar el proceso de evaluación, porque probablemente tenga pecados que son muy visibles, que ya de por sí lo descalifican para iniciar algún proceso. Y en ese sentido no importa la simpatía que pueda tener, no importa la antigüedad, la fama o alguna otra gracia que pueda tener o el conocimiento, no importa nada de eso cuando hablamos de este proceso de evaluación. Si hay alguien que tiene pecados en su vida en los cuales persiste sin mostrar un fruto de arrepentimiento, no debería ni siquiera ser considerado para empezar un proceso, por lo menos hasta que eso cambie. A su vez también, Pablo dice de que hay pecados que serán visibles después. Entonces, Pablo nos dice que hay pecados visibles, pecados que serán visibles después, pero en primera instancia estos no son visibles. Podemos tener una buena comunión, podemos ver a hombres que tienen una buena actitud, un buen comportamiento, y quizás no hay pecados que son visibles en este sentido, o no hay prácticas pecaminosas que son visibles. Pero cuando él dice que serán visibles después, ¿a qué se refiere? ¿Después de qué? Bueno, lo que no se refiere Pablo es que será visible después que estén en el ministerio. A eso no se refiere. Pablo está refiriéndose a que esto será visible cuando empiecen el proceso, cuando empiecen el proceso formal de evaluación. Es decir, cuando se empiece un proceso formal de evaluación del candidato al llamado al ministerio, en ese proceso probablemente algunos pecados serán visibles. Y como esos pecados son visibles, entonces lo que la iglesia es responsable es de emitir un juicio y decir, este hombre no es idóneo. Estos hombres en los cuales se descubren este tipo de prácticas en el proceso de evaluación, lo que hace es que la iglesia emita un juicio de no idoneidad y por lo tanto no podría ser oficializado como un pastor. Entonces, el primer caso es, hay pecados que son visibles que ni siquiera debería permitir que un hombre entre en el ministerio. Hay otros que pueden entrar al proceso de evaluación, pero luego de evaluar aquellas características que difieren de la escritura, lo que se hace es decir, no puede ser. No puede continuar el proceso. No quiere decir que alguien que inicia el proceso tiene que ser oficializado al final del mismo, sino para qué hacemos un proceso. Hay que evaluar. Por lo tanto, esos son los primeros dos puntos, pero también Pablo dice, hay buenas obras que son visibles antes de emitir un juicio. Esto es en sentido positivo. Aquellos hombres que el Señor llama al servicio de su obra, les concede la capacidad para hacer buenas obras. Y cuando hablo de buenas obras, es en el contexto de un carácter probado, cuando hablo en el contexto de una vida piadosa, ¿no? No solo de hacer buenas obras en el sentido de ayudar a alguien como tal, ¿no? Entonces se refiere a un carácter que muestra públicamente de que están aptos para servir. Probablemente en el caso de estos hombres que hay buenas obras visibles incluso antes de empezar un proceso, lo que está diciendo Pablo es que ya de por sí eso da por sentado algo. Hay un don del Señor allí y es lo que la iglesia tiene que reconocer. Ahora, hay que iniciar el proceso, todos deben formar parte del proceso, pero evidentemente estos hombres en los cuales esas buenas obras son más visibles, sin siquiera ser oficializados en ningún sentido, entonces el proceso de evaluación tiene que ser en línea con eso. Pero al final, todos los requisitos deben ser cumplidos por los candidatos. Y la iglesia es la responsable de evidenciar esto, de reconocer esto. Hay buenas obras que son visibles antes de iniciar un proceso. Pero a su vez también dice Pablo que hay buenas obras que serán visibles después. De la misma manera, probablemente
Alguien puede ser denominado como un candidato y a lo mejor no tenga tantas cualidades o no parezca tener todas las cualidades, pero en el proceso puede evaluarse aquello y pueden surgir esas buenas obras que estos hombres sí pueden tener y que a su vez, aunque estuvieron ocultas por un tiempo, luego van a ser visibles a los demás. Por lo tanto, tarde o temprano, un hombre que es llamado al ministerio por el Señor, por Dios, va a ser llamado al ministerio de manera formal también por la iglesia, o debería ser llamado al ministerio formal por la iglesia. Éfeso, la iglesia en Éfeso, estaba sufriendo las consecuencias de no haber tenido una debida atención en estas advertencias con respecto al carácter del liderazgo. Éfeso estaba sufriendo eso. Ellos habían afrontado diferentes procesos de disciplina, incluso la expulsión de algunos hombres que fungían de ser líderes o maestros. Pablo estaba a punto había instruido que sean expulsados incluso algunos de ellos. Ellos no podían seguir en esa posición. Ellos habían desviado de la verdad, incluso ya estaban enseñando herejías. El reto de la iglesia en Éfeso, e incluso de nosotros también, es prestar atención a la palabra de Dios. ¿Cuáles son las calificaciones que deben de tener los hombres llamados al servicio? Y todos conjuntamente debemos participar en dicho proceso. De diferentes maneras, pero debemos participar en dicho proceso. Los creyentes en Éfeso no podían caer nuevamente en el mismo pecado de no reconocer adecuadamente a aquellos hombres en su contexto. En tal sentido, la iglesia necesita que el Señor conceda esos dones a su pueblo para que sirvan como ancianos, pastores o obispos. Ellos no son perfectos, pero tienen un carácter piadoso y cumplen el perfil bíblico establecido por el Señor. Las cartas de Pablo fueron inspiradas por Dios, por lo tanto son requisitos que Dios demanda a estos hombres. Hay una gran responsabilidad de la iglesia con respecto a ellos. Ya mencionamos, la iglesia tiene la responsabilidad de honrarlos, de protegerlos, de amonestarlos y especialmente debemos ser muy cuidadosos en su reconocimiento y en su selección. Obedecer a la Escritura será de mucha bendición para la iglesia para restaurar un liderazgo bíblico conforme a su voluntad. Y por último, unas aplicaciones. Un texto que no leí es la última parte del texto 22 y 23. Consérvate puro, dice Pablo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Dejé este texto como parte de las aplicaciones finales porque tiene que ver mucho con el carácter de Timoteo, del cual podemos aprender también. ¿Por qué Pablo le dice, por un lado, a Timoteo, consérvate puro, y por otro lado inmediatamente le dice, no bebas agua, sino usa vino? Timoteo era alguien preocupado por mantener una conciencia limpia. Él no quería ser acusado de ser dado al vino. Por lo tanto, se había propuesto no beber vino. Si es que esto iba a ser causa de que las conciencias débiles de algunos hombres se confundan. Pero él necesitaba también beber vino en pequeñas porciones por fines medicinales. Su salud lo necesitaba, porque el agua estaba contaminada, como hemos mencionado en nuestra exposición, el agua estaba contaminada, no podía ser, el agua bebida directamente en ese contexto estaba muy contaminada. Timoteo necesitaba beber un poco de vino por su salud, por su organismo. La pregunta es, por lo tanto, ¿cómo es esto de que consérvate puro, pero también se le da una instrucción con respecto a beber vino? Ahora, también pensemos lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos sido puestos en una posición similar, donde las conciencias de otros podrían verse afectados por alguna práctica, aunque no sea pecaminosa, nuestra? Es decir, ¿cuántas veces hemos estado delante de otras personas en la cual algo que nosotros hagamos, digamos, o actuemos, podría afectar la conciencia de otros? Quizás muchas veces hemos estado en esta posición y quizás muchas veces más lo estaremos. El punto aquí es, ¿qué debe prevalecer en esos momentos? ¿Mi satisfacción personal o el bienestar de conciencia de otros creyentes o incluso el bienestar de conciencia
de los incrédulos que nos ven, que debe prevalecer. Bueno, Timoteo está evidenciando ese corazón de amar al prójimo, ese corazón de amar al prójimo, de amar a otros creyentes, incluso de amar a los no creyentes que estaban a su alrededor. Timoteo estaba en esa situación. Y ahora, esto de amar al prójimo, esto de amar a los no creyentes, eso no es algo que hacen solamente los hermanos súper espirituales. Amar al prójimo, amar a Dios, es algo natural en cada hombre, en cada mujer que ha nacido espiritualmente. Y eso se evidencia de manera más pública en aquellos hombres que Dios llama al ministerio. Amar a Dios y amar al prójimo. No solo se trata en este sentido de que dejemos de hacer algo. No se trata en ese sentido de que nos limitemos a hacer algunas cosas, sino que nos abstengamos prudentemente de cosas que son lícitas quizás, pero que nos abstengamos prudentemente por el bienestar de otros. Ahora, el ministerio pastoral tiene mucho de eso. Hay que dedicar mucho tiempo, esfuerzo, dedicación, trabajo y abstenerse quizás de muchas cosas. Sin embargo, Timoteo debía aprender a mantenerse puro. Pero esta pureza no es consistente con la imprudencia. ¿O a qué me refiero? Esta prudencia no es consistente con perder o en este caso el sentido común. Timoteo necesitaba moderación en un consumo medicinal, en este caso de un poco de vino por su salud, pero también necesitaba prudencia para no caer en el asceticismo. Cuando digo asceticismo me refiero a la renuncia de todo placer material que algunos tenían. Por lo tanto, Timoteo necesitaba moderación y prudencia. Probablemente en nuestro contexto actual del cristianismo podemos ver extremos de eso. Podemos ver a un grupo de evangélicos que hace énfasis en una supuesta libertad que le permite hacer cualquier cosa sin moderación. Al final Dios es amor. Él es que juzga, Él conoce mi corazón, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ese es un extremo. Pero también hay otro grupo que sostiene una posición de no hagas esto, no hagas lo de acá, prohibido lo de esto, prohibido lo de allá, implantando restricciones en las conciencias de los hombres que no están claramente expuestas en las escrituras. Y eso lleva a una imprudencia o incluso a perder el sentido común de esas restricciones. Claramente hay cosas que en la escritura no están determinadas. Timoteo necesitaba conservarse puro con prudencia y con moderación. Por lo tanto, la instrucción a Timoteo, a la iglesia en Éfeso y a la iglesia bíblica Evangelio de la Gracia es: consérvate puro. Y para cumplir correctamente esta instrucción y este mandato, debemos de considerar nuestras responsabilidades que Dios nos ha dado y nos ordena en su palabra. Debemos de considerar las responsabilidades que Dios ha determinado y correctamente debemos de cumplir esas responsabilidades. No es nada más ni nada menos. No hay que inventar nada ni tampoco hay que omitirlo. Porque sabemos que la palabra de Dios, que la palabra que Dios nos ha dado, en ella tenemos todo lo suficiente para la vida y para la piedad. Hemos estado considerando estas responsabilidades de la iglesia con respecto a los pastores o los ancianos, pero Pablo también hay una implicación en este sentido en lo que Pablo le menciona a Timoteo: consérvate puro. Las buenas decisiones o los buenos juicios que hagas van a depender de la atención que prestes a tus responsabilidades en el contexto de la iglesia local. Tenemos la responsabilidad de honrarlos, tenemos la responsabilidad de guardar su testimonio, tenemos la responsabilidad de, en este caso, de amonestarlos bíblicamente y tenemos la responsabilidad de reconocerlos. Esa es una responsabilidad de la iglesia de Cristo y de cada iglesia local. Es una responsabilidad que no podemos omitir. La siguiente semana, Dios mediante, consideraremos las responsabilidades de los hombres hacia o en el contexto laboral, que empieza en el capítulo 6,
Pero por último, permítame dirigirme, si alguien aquí, el Señor lo sabe, se encuentra sin Cristo, sin una familia espiritual, sin pastor, sin hermanos que velen por su alma, sepa hoy que hoy puede ser el día de su salvación. Ruegue al Señor y roguemos al Señor para que Él pueda conceder, por su gracia, mostrar el Evangelio, mostrar a Cristo, y que usted pueda confiar en la vida perfecta que Cristo vivió por usted, que usted pueda confiar en la muerte que Cristo murió por cada uno de nosotros, que usted pueda confiar en su resurrección, lo cual es una esperanza que tenemos de que el pecado fue vencido y no se enseñoreará de nosotros. Confíe en el Evangelio, confíe en Cristo, porque no hay nada más que podamos añadirle a ese Evangelio. Dios lo ha dado para salvación de todos aquellos que Él ha escogido. Rogamos que Él pueda mostrar a Cristo una vez más en este día. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Señor, no somos dignos de la misma. Y en este sentido, Dios, queremos pedirte que al venir a tu palabra siempre lo hagamos con temor, con reverencia, no pretendiendo saberlo todo, sino más bien que necesitamos mucho más. Señor, ayúdanos a tener las consideraciones que tú has dado en la misma, para el bien de nuestras almas, para el bien de tu iglesia y para la gloria de tu nombre. Señor, ayúdanos a considerar tu palabra en cada una de las responsabilidades que tenemos, como hombres, como creyentes, como padres, como hijos, como trabajadores también, lo cual veremos la siguiente semana. Señor, ayúdanos, porque la vida cristiana es íntegra, no es solo de un domingo, sino es de todos los días, en todos los ámbitos en los que nos envolvamos. Te rogamos que así pueda ser en el nombre de Cristo Jesús. Amén.